cuando lo reconocemos como nuestro Dios todopoderoso, cuando confiamos en su palabra, cuando guardamos su palabra, cuando la atesoramos en la palabra, cuando meditamos en la palabra. Miren, van a pasar muchas personas por nuestra vida. Van a pasar muchas situaciones feas, tristes, alegres, pero la palabra de Dios no pasará jamás. La palabra permanece para siempre. En estos días estuve meditando las Escrituras y agradeciendo al Señor, porque en los días más difíciles que he atravesado, que no se comparan a lo que ha atravesado nuestro Rey de Gloria, nuestro Señor Jesucristo, ni mucho menos aquellos discípulos que han andado con Él, que muchas veces cuestionamos. Muchas veces observamos su capacidad, su fe, sus dudas y hablamos de ellos. Pero hoy es un día para examinarnos. Hace tiempo el Señor nos viene hablando a lo personal. Amén. Nos viene hablando a examinarnos. Nos viene hablando a detenernos por los caminos. Nos viene diciendo, fíjense por dónde están andando. Pregunten, no se vayan solos, no decidan solos. Busquen los primeros caminos. Vuelvan a la senda antigua. Vuelvan al primer amor. Amén. Eso es lo que deseamos. Eso es lo que necesitamos. No hay otra cosa. Cuando todos te abandonan, cuando nada parece salir bien, el Señor está allí en la palabra. Amén. Amén. El Señor está allí en las Escrituras. Vos abrís las Escrituras y eso es estar con Él, en presencia de Él. Amén. Gloria a Dios. Precioso Rey. Nunca, nunca te abandonaré. Dice la Escritura. Nunca te abandonaré. Siempre estaré contigo, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y eso es lo que debemos atesorar en nuestro corazón. La Escritura, la palabra viva, no un libro lleno de polvo antiguo, sino una palabra que nos representa hoy delante del mundo. Una palabra que nos da autoridad, que nos respalda, que abre los caminos, que disipa las dudas. Una palabra de verdad, una palabra que corta toda maldición, que corta toda atadura de las tinieblas. Aleluya, esa es la Biblia, es la palabra de Dios, su voluntad misma dejada ahí para nosotros. ¿Cuánto aman esa palabra? Amén. Atesoren las Escrituras. Si usted piensa que está solo, niegue ese pensamiento, deje de pensar de esa manera. Eche fuera, porque ese pensamiento es un pensamiento del diablo. Usted no está solo, porque Él prometió estar con usted todos los días. Aleluya, abra las Escrituras y ahí se va a encontrar con Él. Amén. Amén. Dios los bendiga. Qué bueno es alabar al Señor, adorar. Dios bendiga a todos los que estamos reunidos aquí. Amén. Dios los bendiga mucho y prepárese, porque hoy tenemos un regalo de parte de Dios. ¿Cuántos quieren recibir el regalo? Amén. Miren, los regalos se reciben, amén. Y Dios es un Dios galardonador. Dios es un Dios que está siempre atento para afirmarnos, para animarnos, para edificar nuestras vidas. Ya lo hemos adorado, lo hemos reconocido como nuestro Rey. Ahora vamos a recibir la palabra que Él tiene para nosotros. Con ese mismo corazón, con el mismo, no lo cambie el corazón. No lo cambie. Ese mismo corazón, así apasionado por la adoración, por la alabanza, téngalo para recibir la palabra. Amén. Porque la semilla que Él da al que siembra es la misma para todos. Simplemente cambia cuando cae de acuerdo al corazón que tiene. Amén. Hoy tenemos la bendición de que nos visita una pastora hermosa. Usted ya se va a dar cuenta. Amén. Su esposo, el pastor Joyce, no ha podido acompañarla, pero está allí la mejor versión del pastor, su hijo, y su esposa amada, que nos va a bendecir, la pastora Ruth Guamaní, de Perú. Denle un aplauso al Señor por su vida. El Señor la ha traído para hablarnos, para edificarnos en la palabra. Denle un aplauso fuerte. Dígale gracias, Señor. Gracias por tu hija. Gracias por tu sierva que has movido para bendecirnos hoy. Gracias. Adelante, pastora. Gracias. Muchas gracias. 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 Muy buenos días, mis amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Pueden tomar sus asientos. Agradecer a Dios. Amén. Agradecer al Señor que nos permite tener esos tiempos que solamente Dios nos puede dar en estas condiciones que el mundo entero está viviendo, que son tiempos difíciles. Pero cuando Dios abre las puertas
Para Él no hay nada imposible. Amén. Amén. El Señor concedió abrirnos estos tiempos, las puertas para poder estar acá en Buenos Aires con ustedes y compartir lo que Dios tiene para cada uno de nuestras vidas. Agradezco a Dios conocerlo. Es la primera vez que vengo a casa de Fernando. Ya conocía a vuestro hermano Federico, nuestra hermana Mayra, que para nosotros son nuestros amigos. A Mayra conozco desde que yo era soltera, muchos años atrás. Y me llena de gozo. Me llena de gozo que aun cuando éramos solteras o casadas, y ahora que aún ellos no tienen hijos, pero nosotros ya tenemos hijos, de seguir sirviendo a Dios. Amén. Que el transcurso de los tiempos, de lo que Dios nos permita vivir en cada etapa de nuestras vidas, poder servir a Dios. Amén. En momentos difíciles, en momentos buenos, en momentos de tristeza y alegría, pero poder ser útil en las manos de Dios, para que el nombre de Cristo sea levantado en alto y Él sea glorificado. ¿Y cómo no servirle cuando Él nos dio vida? Amén. Amén. Gloria. Dice la palabra que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos conciencia ni temor de quién era Dios para con nosotros. Nos regíamos conforme al sistema de este mundo. Si estábamos fornicando, adulterando, robando, mintiendo o muchas cosas, para la sociedad eso es normal, es natural. Pero para Dios eso es que estábamos lejos de la luz de Él, que no veíamos la diferencia, no veíamos que esas cosas nos ataban y nos llevaban aún más a condiciones peores. Pero como Dios es luz y es vida, Él se compadeció de nosotros. Y esa luz resplandeció en medio de la oscuridad. Esa luz de Cristo resplandeció en nuestros corazones, mostrando nuestra condición, mostrando de lo que había en nuestro corazón, de lo que hay en nuestros pensamientos. Y esa luz llenó nuestras vidas cuando tú y yo lo aceptamos a Él como nuestro Salvador. Y lo que éramos muertos, hermano, el muerto es consciente si uno le pellizca. No. El muerto es consciente si le pasas por su nariz un olor agradable. No. El muerto no siente nada y lo peor es que el muerto con el tiempo apesta. Amén. Amén. Y el pecado nos hacía ser insensibles de la vida. Y encima echábamos un olor no agradable delante de Dios, nuestros santos. Pero Él vino a darnos vida. De lo que estábamos, Él nos levantó. Y del olor nauseabundo que nosotros podíamos estar expandiendo, cambió a un olor agradable. Amén. Gracias. Un olor aceptable. Gracias. Amén. Amén. Él es nuestro Dios. Hermanos, si estamos acá es porque tenemos vida. Amén. Si estamos acá es porque esa luz resplandeció en nuestros corazones y nos dio entendimiento que somos hijos de Dios. Amén. Y esa luz es que cada día nos guía. Y si hay algo que hacemos que no es agradable a Dios, esa luz es que nos comienza a redarguir nuestros corazones. Amén. Y esa luz es Cristo y su palabra nos habla de Él. Lámpara es a mis pies tu palabra. En nuestro andar, esa lámpara alumbra, esa palabra alumbra y nos guía. Si que estamos caminando y queremos desviarnos, esa palabra alumbra y dice, no es por ahí, es por acá. Guía nuestros pasos. Amén. Pero poder reconocer que Él sea esa luz en nuestras vidas. Poder pedir al Señor que esa luz alumbre cada día y que esa vida nos sostenga. Dice la palabra, apartado de mí nada podéis hacer.
Sí, si tú y yo nos alejamos de la vida, es porque estamos muriendo. Cada día tenemos que estar atados, asidos, tomados de esa vida. Amén. Y hoy el Señor me concedió la palabra en el libro de San Juan, capítulo 15, que haremos de ministrar en esta mañana, el Señor hablando a mi vida y a vuestra vida. Amén, porque la palabra de Dios es espada de doble filo. No solamente es para ustedes, sino es para mí. Conforme se expone, a mí me comienza a cortar, a mí me comienza a pulir, me comienza a mostrar, Ruth, esto es así. No solamente a ustedes. Porque la palabra corta, separa lo bueno de lo malo. Amén. Amén. Esa espada de doble filo. ¿Por qué espada de doble filo? No solamente a mí, sino también a vuestras vidas. Que hace corta, que hace separación. ¿Y qué separación? Todo lo que no es de Él, Él comienza a separar. Aleluya. Él comienza a quitar, Él comienza a arrancar. Y lo que es de Él, Él comienza a establecer. Amén. Amén. El libro de San Juan, capítulo 15, verso 16, la palabra de Dios dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él los dé. Primer punto que vamos a tocar en esta mañana es en que tú y yo tengamos presente, antes de tomar cualquier decisión, no es que nosotros hayamos elegido a Dios. Si no dice la palabra, en su Biblia pueden ver qué es la primera letra que nos dice el Señor. La primera palabra que comienza el verso 16. No. Si tú crees que tú me elegiste a mí, que tú viniste a mí, no. ¿Qué más sigue? Me elegiste a mí. Si no, ¿qué dice? Yo os elegí a vosotros. Amén. Hermanos, si estamos acá es porque Él nos eligió. Amén. Él nos llamó. Él nos compró con su sangre preciosa. Él limpió nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras transgresiones que estaban delante de Él. Él vino por nosotros. Él nos llamó. Hermanos, y cuando Él llama no se equivoca. Amén. Amén. Muchas veces pensamos, Señor, te equivocaste, y renegamos y nos apartamos. No. El Señor dice, no. Tú no me elegiste. Tú no me buscaste. Porque tú estabas muerto en tus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad del príncipe de este mundo. Tú pecabas, transgredías, pero así yo te busqué, yo fui en pos de ti, dejé mi lugar y se hizo hombre siendo Dios. Y llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Se hizo maldito por nosotros. Nosotros teníamos que ir en esa cruz por nuestras rebeliones. Nosotros era lo que habíamos pecado contra Dios. Nos habíamos alejado de Dios. Pero más Él vino y Él nos rescató. Él nos llamó. Él nos limpió. Él nos purificó y nos dijo: hijos, ahora vosotros sois mis hijos, por cuanto recibiste a Cristo en tu corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano, Dios no se equivoca. Él nos llamó. Él nos eligió para hacer su voluntad. Pero para hacer su voluntad tenemos que conocerlo al Señor. Amén. Cuando nos veamos en situaciones difíciles y quizás dudemos del poder de Dios, recuerda, Él te llamó. Él te eligió y Él no te va a dejar. Él no se equivoca. Amén. Si tenemos que pasar por momentos difíciles, lo pasaremos. Pero Él está allí con nosotros. Cuando pases por las aguas, por el fuego, no te quemarás, porque yo estoy contigo. Yo estoy pasando contigo. Pero a veces decimos, Señor, oro y
te siento, no te escucho. Porque al Señor no se siente. Amén. Al Señor se le ve. Aleluya. Él es luz, la luz, ¿tú puedes sentirlo? No, la luz se ve, la luz alumbra, Él está ahí. Muchas veces decimos, pero yo no lo siento a Dios. No, Dios no es sentimiento, Dios es Dios. Y ese es para verlo, para contemplarlo, para gozarlo y decir, Padre, tú existes porque mis ojos te ven. Amén. ¿Y dónde lo vemos? En cada momento que tú te levantas. Si tienes vida, porque Él existe. Hermanos, si estamos acá tú y yo es porque somos sobrevivientes del COVID. Amén. No es porque la medicina o me cuidé, no. En medio de esta pandemia mundial, si estamos con vida es porque Él permitió que estemos con vida. Y ahí vemos el poder de Dios. Amén. Él es la luz. Él nos llamó, Él nos eligió para hacer su voluntad. Hechos 9, 15, 16. Hermano, no tomemos en poco al Señor. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Redentor. Hechos 9, 15, verso 16. Amén. ¿Lo tiene? Amén. ¿Yo lo leo o qué después si participamos en la lectura? Porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Amén. Pero también dice, si escudriñamos de ella, hallamos la vida. ¿Amén? Entonces hoy vamos a participar todos. ¿Quién puede ser voluntario de poder leer el verso, por favor, 15? Hechos 9, 15. ¿A quien lo tiene? Levante la mano y dice amén. Mi amada hermana, por favor, ¿puede dar lectura? El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Verso 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Él nos escogió, ¿sí? Él nos llamó. Y en el verso 15, el Señor le decía a Ananías, cuando Saulo de Tarso iba en pos de los que seguían el camino, que habla acerca de los cristianos. Saulo de Tarso era un hombre muy instruido y capacitado de las leyes. Su maestro fue el maestro Gamaliel, preparado en las leyes, en las doctrinas. Él tenía un conocimiento amplio de las cosas de Dios. Pero tanto ese conocimiento que le llenó su corazón ser celoso de las cosas de Dios. Pero era un ser humano. Él pensaba que hacía un favor a Dios y él perseguía a los cristianos y le mandaba a matar, a tomar preso a los que seguían a Cristo. Muchas veces, si no hay revelación de Dios, pensamos quizás nosotros que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero quizás estamos haciendo lo contrario. Cuán importante es poder pedir al Señor y que Él guíe nuestras vidas. Pero Dios tenía algo predestinado en Saulo, que Jesús en el andar, cuando Saulo iba a Damasco a perseguir a los cristianos, ahí se presenta el Señor y lo derriba a Saulo y cae en el suelo. Y cuando cae en el suelo dice que solamente él escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y ahí el Señor se presenta y dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. No basta tener solamente el conocimiento de quién es Dios, sino la revelación de la persona de Cristo. Saulo tenía conocimiento, pensando que hacía lo correcto, pero no había revelación de la vida de Cristo. Hay muchos que se levantan y predican el Evangelio y en vez de edificar la iglesia, destruyen la iglesia de Cristo.
porque falta revelación de quién es el Señor. Y Saulo, cuando dijo, ¿quién eres, Señor? Dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí hubo revelación. Dice que los ojos de Saulo quedó como ciego, ¿no? Es algo como que Dios cegó todo el entendimiento humano. Irás a Damasco y ahí hay un hombre que te va a decir que es Ananías. Y así como hablaba Saulo, cuán poderoso y grande nuestro Dios, que también ya estaba preparando a Ananías. Ananías va a venir Saulo, en la cual tú pondrás tu mano y dirás, Señor, ¿qué me estás pidiendo, Saulo? Él persigue a la cristiana, él me va a matar. Y quiere que yo ore por él. Y a veces de la gente que menos pensamos, y Dios quiere usar nuestras vidas para poder enderezarlo, encaminarlo, y decimos, Señor, ha hecho tanta barbaridad, ya no hay solución. Pero ¿quién somos nosotros para dar la última palabra? Cuando la última palabra lo tiene el Señor. Amén. Amén. Y cuando dice Ananías, puso eso, ¿qué dijo el Señor? Ahí en el verso 15 le dice, ve, porque instrumento, ¿qué dice? Escogido. ¿Dios se equivoca? No. El instrumento escogido es este, para llevar mi nombre. ¿Para qué nos escoge el Señor? ¿Para qué nos escoge? Para decir, soy un hijo de Dios, soy cristiano. Venir a la iglesia, cantar bonito, sentarme, irme a mi casa y tener la vida normal siempre. ¿Para eso murió en la cruz el Señor? ¿Para eso nos llamó? ¿Para eso nos escogió? Y hermana, ¿cómo estás? Bien, gloria al Señor. Y pasa los meses, hermana, ¿cómo estás? Ahí. Y hermana, no te conozco. Y otra vida. ¿Para eso el Señor nos habrá llamado? No. Él no se equivoca. Amén. Instrumento útil es este para llevar mi nombre. Tú y yo somos llamados para anunciar el nombre de Cristo. Amén. Para dar a conocer el Evangelio. ¿Cómo? Como esposa, como madre, como hija, en el trabajo, en el estudio, que la luz resplandezca en medio de la oscuridad. Transmitir esa salvación que recibimos a aquellos que no lo conocen. Amén. Amén. Para eso fue llamada la iglesia. Amén. Para anunciar el Evangelio de Cristo. Y ahí el Señor le decía a Ananías lo que tenía que hacer. Pero ten en cuenta que todo no va a ir bien. Porque ahora, es verdad, hablaba con el hermano al venir, ¿no? Ese evangelio, hay otro evangelio. El único evangelio, el evangelio en sí es Cristo. Amén. Pero hay otros tipos de evangelios en la cual habla de que si aceptas a Cristo todo te va a ir, Dios te va a bendecir, te va a multiplicar, de lo que el diablo te quitó, Dios te va a dar 3 veces más, como Job. No. Acá, ¿qué le decía el Señor a Ananías? Instrumento útil es este, pero en el verso 16, ¿qué dice? Instrumento útil es este para anunciar mi nombre, va a llevar mi nombre, pero ¿qué dice en el verso 16? Porque yo le mostraré cuánto. ¿Qué dice? Es necesario. La siguiente palabra es necesario. Padecer ¿Qué significa padecer? por mí. Padecer por mi nombre. ¿Y qué es padecer? ¿Todo bien? No. Si somos hijos de Dios, tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Amén. Él padeció, llevando toda la cruz, y nosotros tenemos que padecer también, llevando toda la cruz, que es morir para nosotros mismos, morir nosotros y que Él viva. Y eso es un padecer cada día, es un dejar que el Señor gobierne nuestras vidas. Y van a haber circunstancias difíciles, pero por causa de Cristo tenemos que pasar.
Él no nos va a dejar. Amén. Amén. Él no nos va a dejar. Porque Él al partir dijo: os enviaré al Consolador, que os guiará toda verdad hasta el fin del mundo. No os dejaré huérfanos. El Espíritu Santo es que ahora opera en medio de la iglesia. Y es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y es el Espíritu Santo que nos da entendimiento de quién es Cristo. Porque cuando Ananías oró, dice que cayeron como escamas de los ojos de Saulo. Y ya no se fue llamado Saulo, sino Pablo. Los ojos le fueron abiertos, los ojos del entendimiento de que realmente quién era Cristo para él. Amén. 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 Y eso quiere el Señor, que nosotros tengamos presente que Él nos llamó, que Él nos escogió, pero que todo concepto que nosotros podamos tener de Cristo, echarlo abajo y recibir lo que es de Él, lo nuevo, lo fresco, la persona de Cristo en nuestras vidas. Amén. Amén. Primera de Corintios 1:9. Él nos llamó para conocerlo a Él, para anunciar. Primera de Corintios 1:9. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Tú y yo fuimos llamados por Dios. Él nos limpió, nos rescató. Él abrió nuestros ojos del entendimiento. ¿Pero en dónde? ¿Para qué hemos sido llamados? Dice ahí: fiel es Dios, para el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Cristo Jesús. Amén. Tú y yo hemos sido llamados para estar en comunión con Cristo, comunión con el Padre. Hermano, eso es por cuanto Él vino para unirnos con Él, para ser uno. Aquel que se une al Señor, uno es con Él. Amén. Estando nuestro Señor aquí en la tierra, Él se apartaba y oraba y hablaba con el Padre. Él siempre esa comunión íntima, y sus discípulos le dijeron: ¿cómo nosotros tenemos que orar? Enséñanos. No sabemos cómo acercarnos al Padre, porque ellos veían que Jesús se apartaba y conversaba con el Padre, hablaba con el Padre. Esa intimidad con Dios. Amén. Y les enseñó cómo orar. Pero también entre los 12 discípulos el Señor apartó a 3 a un mayor comunión. Le dijo: vengan ustedes también conmigo para poder orar. Y dice que ellos se durmieron. Dijo: no pudiste velar conmigo siquiera una hora. Cuán difícil es poder entender que Dios nos llamó a esa comunión. Hermanos, ¿cómo yo podré hacer la voluntad del Padre, la voluntad del Señor, si no estoy en comunión con Él? Él me llamó para estar en comunión con el Padre. Tenemos que comenzar a orar. Tenemos que comenzar a entrar en el secreto de Jehová y preguntarle. Preguntadme, dice el Señor, pregúntame a mí. ¿Qué es lo que yo habré de hacer? ¿Yo acaso te voy a ocultar lo que voy a hacer? No, pregúntame, yo te diré. Hermanos, hubo un tiempo en que comencé a orar al Señor por unas circunstancias que estaba atravesando. Y entré en el secreto del Señor a orar. Y no paré hasta que el Señor sea confirmando, mostrando. Oraba y pasaba otro día, leí la palabra, hacía mis cosas y oraba: Señor, esto, Señor, esto, muéstrame, ¿qué está pasando? Mi corazón percibe que hay algo, pero no veo con claridad. Muéstrame, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo me conduzco? ¿Cómo entro en esta situación? Y orando, pidiendo dirección. Señor, a ti vengo. ¿A dónde voy? No voy a nadie. Este asunto no es para comentarlo con nadie, sino contigo. Muéstrame, Señor. Habla mi corazón. Y meditaba en la palabra y el Señor comenzaba
a guiarme por la palabra de Dios. Acerca de Elí, el sacerdote, cuando sus hijos hacían aberraciones y él no los amonestaba, porque dice que sus ojos estaban cerrados. No había entendimiento, no había discernimiento, ya no sabía diferenciar. Y no podía conducirlos. Y decía, Señor, muestra. Y ahí el Señor hablando. Y un día el Señor clarito su voz. Gracias, Señor. Yo no te puedo hablar algo que no haya experimentado. Pero así como Dios habló a Ananías, Dios sigue hablando en estos tiempos. Amén. Él no ha cambiado. Gracias. Nosotros cambiamos. Nosotros dudamos. Nosotros nos alejamos, pero Él no cambia. Él quiere que lo preguntemos. Pero a veces preguntamos hoy y mañana ya no le preguntamos y pensamos que eso es suficiente. No. Estar ahí a los pies del Señor hasta que sea respondido. Amén. 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 ¿Se recuerdan de la hija de una mujer de Betania? Que había un espíritu que la atormentaba. Y ella fue y le dijo al Señor para que orara por su hija. El Señor dijo, ¿acaso yo habré de dejar mi pan para mis hijos y darlos a los perrillos? Como diciendo, yo vine por mis hijos. Es probando el corazón. Y la mujer que dijo, Señor, aún de las migajas que caen de la mesa los perrillos comen. Amén. Como diciendo, Señor, yo sé que no me lo merezco, pero aún permíteme participar de aquello que cae. Y el Señor dijo, qué grande fe, conforme has dicho, se ha hecho. Esperar la voluntad de Dios. Aun cuando no veas, espera hasta el final la voluntad de Dios. Espera el amén del Señor. Para Dios no hay nada difícil. El amén que así sea, Señor. Hermanos, cuando Dios me mostró, me levanté y fui hacia esa persona, le dije, ve, este es así. No, me dijo, no me vas a mentir porque Dios me habló y me mostró. ¿Vas a confrontarlo a Dios? Cayó, bajó, lloró y dijo, sí, es verdad. Solamente Dios puede ayudarte. Y le dije, no estás solo, vamos a salir de esto. Te voy a ayudar a orar, pero tú pon de la parte. Acá es orando. Que Dios rompa todas esas ataduras que están teniendo cautivo. Y no descansaremos hasta ver la gloria de Dios. Amén. David derrotó a Goliat, pero no se quedó conforme al ver derrotado a su enemigo. Dice que corrió deprisa, agarró la espada y cortó cabeza. Amén. Y mostró la cabeza como diciendo, el enemigo está muerto, la victoria de Cristo. Amén. 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 Hermanos, cuando veas que Dios está haciendo, no descanses hasta ver la gloria de Dios. Ver la gloria de Dios en aquella vida. Que los enemigos sean esparcidos. En estos tiempos Dios quiere una iglesia de oración. Una iglesia que no dude que Dios lo llamó. Una iglesia que experimente la comunión con Dios y el poder de Dios. Porque la palabra de Dios dice que en los próximos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Señor, tu espíritu llénanos. Hermano, no sabemos lo que más antes vendrá, viviremos. Pero lo único que nos va a sostener es la fe en Cristo. Amén. La palabra de Dios. Nuestra fe va a ser probada hasta el final. Pero solamente la palabra nos ha de sostener. Nos ha de ayudar. Nos ha de guardar. Porque Él es nuestro Salvador. Nuestro Señor. Amén.
Si podemos ver, por favor, San Juan capítulo 14, verso 23. No sé cuánto tiempo es pastor para la administración. Lo que necesito. Oh. Bueno, gracias, porque algunos no. Sí, gracias. San Juan capítulo 14, verso 23. Dice la palabra del Señor en el verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, ¿qué dice la palabra? El que me ama, mi palabra guardará. Amén. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él, en él. Amén. Con él. Para eso nos llamó, para tener comunión con Dios. Pero esa comunión hasta que Él venga a morar a nuestras vidas. Él venga a reinar a nuestras vidas. Hasta que Él toma control de nuestras vidas. Y como uno, pues hermana, como el Señor sé que Él mora en nuestra vida. Cuando comiences a ver en tu vida el temor a Dios. Que ya no comienzas a actuar como antes. Cuando ves que ya estás siendo frenada. Como algo que antes eras más impulsiva, como algo que lo piensas 2 veces antes. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo, la palabra de Dios nos está tomando control. Entonces no es así. Hermanos, cuando la palabra de Cristo mora en nuestras vidas, Él es ese soporte, esa roca firme que nos sostiene. Y también cuando algo individuo queremos hacer, es la palabra que comienza a redarguir nuestros corazones. Y si hemos hecho, nos redarguye. Y dice, no, estaba mal. Y antes quizás nada, no, también, no, ya me entiende. Pero cuando comienza el Señor a gobernar como algo que no estaba bien. Venimos al Señor y Señor, perdona. Y no solamente eso, sino vamos donde la otra persona y decimos, perdóname, discúlpame, no era mi intención. Hay una actitud de perdón, de no herir. ¿Por qué? Porque si Cristo muere en mí, también muere en esa vida. Y Cristo vino para darnos paz y comunión unos con otros. No espíritu de disensión, no espíritu de división. Amén. Amén. Sino de comunión, de ser edificados en Él. Pero si cuando vemos que hay algo que nos quiere llevar a contienda, disensiones, eso es, dice la palabra en Gálatas, que eso es la obra de la carne, no del espíritu. Y cuando hay eso, es mejor doblar los días, Señor. Quita ese espíritu que me quiere, siento que me está causando disensiones. Para con mi familia, para con la afuera. Ya no hay esa paz que sentía. ¿Por qué? Porque a veces le damos cabida. Hermanos, dice la palabra, enojados, pero no pequéis. Podemos enojarnos, pero no llegar a pecar en tener ira, contienda contra. Si hay enojo, nos enojamos, pero ahí decimos perdóname, que se nos pase. Pero no el enojo, la ira que dura un día, una semana, un mes, y después decimos ya no te soporto, después decimos duermes en el sillón, después decimos sal de la casa, y lo que era chiquitito se hizo todo un sueño. Y la persona que quizás le estamos haciendo es dice que ya sí eres hermana, que ya sí vas a la iglesia. Ah, le voy a decir a tu pastor. Y pasan muchas cosas. ¿Y cómo puede ser luz en nuestras vidas si actuamos de esa manera? No. ¿Cómo poder entrar en comunión con Dios si guardo eso en el corazón?
La palabra de Dios dice, si tienes algo con tu hermano, ¿qué dice? Deja tu ofrenda en el altar y anda donde tu hermano y pide perdón. Y vuelve y toma tu ofrenda y presenta. Muchas veces pensamos que Dios es como nosotros. Que a veces vemos lo malo y nos hacemos la vista gorda y pensamos que Jesús es así. Que nuestro Dios es así y no es así. Él lo ve todo, lo conoce todo. Pero Él nos enseña a la luz de la palabra cómo tenemos que actuar también. Hermanos, como hijos, como esposo, como padre, está acá en la palabra del Señor. Aún como siervo, nuestro conducir está acá en la palabra del Señor. Pero si no estamos así porque aún no lo conocemos. Pero pedir al Señor que Él nos enseñe. Porque cada día es un nuevo aprender. Y si hay algo que hay en tu corazón, entrégalo al Señor. Y dile al Señor que te enseñe a perdonar. Porque a nosotros nos cuesta perdonar. Y yo le digo, ¿por qué? Porque yo en la iglesia con mi esposo ministramos la palabra. Pero hubo un tiempo que dejé de ministrar porque había unas vidas que me habían herido duramente a mí. Sus palabras. Y yo callado, pero esas palabras habían atravesado mi corazón que comenzaban a cortarlo. Y yo por dentro sangraba de dolor, de tristeza, de impotencia por no querer contestar o decirlo, no es así, estás mal. Pero lo que hice fue callarme y no decir nada para no dañar o quizás no equivocarme, quizás yo estoy mal. Y fue uno, después fue otro, y yo dije, Señor, ¿qué pasa? Todos se han puesto de acuerdo. Porque cuando comienza a venir es como si fuera que... Y la persona que menos esperé fue que vino a casa y dio como la estocada. Y algo que le miré, dije, me quedé callada. Le metí un vaso de agua, refresco y le despaché. Entré a mi cuarto y me puse a llorar. Dije, Señor, ¿cómo es esto? Mi esposo vino, ¿cómo estás bien? ¿Cómo estás bien? Y en la iglesia comencé a hablar con las hermanas, pero después mi actitud cambiaba. Me puse fría y una coraza como para que nadie me lastime. Manaru, pastora, me hace yo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Quería conversar, yo ya me quitaba diciendo, no voy a permitir más que me lastime. Y estuve así, mi esposo, ¿vas a compartir? No, porque me siento indispuesta. ¿Vas a compartir? No, porque no estoy bien, estoy un poco delicada. No solamente puse coraje, sino comenzaba ya a poner quejas, a poner excusas. Y esas excusas no eran verdad, sí estaban mintiendo. Pero en ese momento no vi que yo estaba mintiendo. En ese momento yo vi que yo me estaba protegiendo, supuestamente, escapando. Pero eso estaba haciendo. Hermanos, el año pasado para mí fue duro. Y cuando comenzaba a orar, ya no podía orar, bajar mi tiempo de oración, escuchaba música cristiana en casa, después ya con mis hijos era un poco diferente el carácter. Todo comienza a manifestarse que algo está mal. Y un día me puse a orar y comencé a llorar tremendamente al Señor. Y yo dije, ¿por qué me llamaste? Te equivocaste conmigo. Mire hasta dónde podemos llegar. Te equivocaste conmigo. Si tú me llamaste, ¿por qué permitiste que me hicieran tanto? En ese momento me olvidé poner el escudo de la fe, Señor.
En ese momento me olvidé de ponerme el yelmo de salvación que apaga todos los dardos del fuego del maligno, que eran dardos de fuego que me venían y penetraban mi corazón. Me olvidé de ponerme el yelmo de la fe. Y comencé a llorar. Y veía a esa persona y quería ver a esa persona. Y esa persona venía así contenta. Oh, ¿cómo está? Y me iba. Yo decía, ¿por qué? A un fin, decía. Y Dios permitió levantar todo eso para ver dónde estaba mi fe, dónde estaba yo cimentada, y algo que el Señor me enseñó, que tenía que aprender a depender de Dios, pero amar a los que me hieren. Me dijo, ¿te dolió? Sí, Señor. Yo así te amé. Cuando tú me hieres, cuando tú me así, yo te amé. Yo no me dejé, yo te amé. Y te perdoné, y te sané, y te rescaté, y te escogí. Es parte de los padecimientos. Imagínense cuando estás en momentos difíciles, que tus mejores amigas en ese momento te alejen. Y era como Pedro cuando niega a Jesús, ¿no? Y uno habla y predica, pero vívelo ese momento. Pero tenemos que pisar las pisadas. Dije, Señor, sana mi corazón, porque así no puedo estar. Perdona mis rebeliones, perdona mis excusas, perdona mis pecados. Y fui a esas vidas y le dije, perdónenme. Si en algo le ofendí, si en algo les herí, perdónenme. Les abracé, dije, yo les amo, igual al Señor. Cuando le dije eso, algo que dentro de mí se rasgó, como algo que se arrancó de mi corazón. Y me sentí libre. El enemigo sutilmente me estaba atando, me estaba apartando, me estaba siendo esclava del rencor. Pero ahí el Señor arrancó todo. Y cuando vi, ahora veo cuando les abrazo y les digo, les amo en el amor. Y yo examino mi corazón, si hay algo, no hay nada. Y digo, gracias, Señor, por ello. Pero ¿cómo poder hablar si uno no lo experimenta? Si Dios hizo conmigo, también lo puede hacer con ustedes si están pasando por ese tiempo. Solamente Dios puede sanar nuestras heridas. Solamente Dios puede sanar nuestro corazón. Pero por ello el Señor dice, al que me ama guardará mi palabra. Y yo vendré a Él y moraré con Él. Cuando Cristo mora en nuestras vidas, Él sana, nos liberta. Es necesario guardar la palabra de Dios. Es necesario atesorar la palabra de Cristo. Es necesario meditar en Él día y noche. Amén. Amén. Es como un bálsamo que es derramado en nuestro ser, en nuestros corazones. Por eso, mis amados hermanos, vengamos al Señor. ¿Tienes algo? Vengamos al Señor. ¿Te sientes cargado? ¿Te sientes abatido? Vengamos al Señor. Nos sentimos afligidos, vengamos al Señor. Sentimos gozosos, ¿qué dice la palabra? Si estás gozoso, se canta en alabanza. Pero dice, si estás en aflicción, en dolor, en enfermedad, haz oración. Porque es ahí donde que el Señor muestra su poder en nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria sea el Señor. Vamos a ir en el libro de Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1. Vamos a lecturar. En el verso 3. Si la palabra de Cristo mora en nuestras vidas, está establecida en nuestros corazones, acá hace una comparación. ¿Qué dice en el verso 3? Será. Esa vida, ¿cómo va a ser? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Si nosotros atesoramos la palabra de Dios, nuestra vida
Dice la palabra como ese árbol plantado. ¿Plantado qué es? Establecido, arraigado, cimentado junto a corrientes de agua. Amén. Amén. Es estar arraigado en el Señor, junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, que da su fruto en su tiempo, y todo lo que haga prosperará. Amén. Es aquella vida que está cimentado del Señor, pero también que en su vida mora el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: sed llenos del Espíritu, de tal manera que corre en nuestro interior como ríos de agua viva. Esa palabra tiene que correr en nuestras vidas. Su Espíritu tiene que morar en nuestra vida. Hermano, porque la palabra de Dios es Espíritu y da vida. Da vida. Y ese árbol plantado junto a corrientes de agua, hermano, para que dé fruto es porque tiene vida. Amén. Y da, en cada tiempo da fruto, no deja de dar fruto, porque tiene vida, está arraigado, está cimentado. Y tú y yo tenemos que dar fruto, dice la palabra de Dios en San Juan. La vid es el Señor y nosotros somos el pámpano que está unido a la vid, dará fruto. Pero aquel que no está unido a la vid, dice, se secará, morirá. Pero aquel pámpano que está unido a la vid dará fruto. Y dice que el labrador vendrá y aún lo limpiará para que dé más fruto. Somos llamados a dar frutos del Señor, frutos del Espíritu Santo. Somos llamados a servir lo que Dios nos ha dado, los dones, los talentos, los ministerios, que se dé a conocer el nombre de Cristo. Pero cuando estamos unidos con el Señor, cuando estamos arraigados con el Señor, cimentados con el Señor, para que esta planta esté verde y hermosa, es porque tiene vida, es porque hay alguien que lo riega, hay alguien que lo cuida. Y así somos nosotros delante del Señor. Él nos establece, nos cimenta y Él es ahí dándonos vida con esa agua, que es su palabra. Hermanos, tenemos que meditar en la palabra del Señor. No dejemos de meditar, porque en su palabra hay vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Y vida. El creyente, los que han sido llamados por el Señor, son llamados a estar en comunión con Dios y a meditar en su palabra del Señor. Leímos: a los que me aman son los que guardan mi palabra. Si amamos al Señor, tenemos que guardar su palabra. Tenemos que vivir esa palabra que nos dice el Señor. Tú y yo somos epístolas abiertas para el mundo. Y la pregunta es: ¿qué mensaje damos al mundo a través de nuestras vidas? Si no queremos dar los mensajes que estamos transmitiendo ahora, volvamos a la fuente, volvamos a la vida, volvamos a Cristo. Y si, Señor, límpiame, lávame, purifica, poda todo lo que tengas que podar, aunque me duela, poda, Señor, y úneme a ti para dar fruto, porque necesito la vida. La vida de Cristo. Y el fruto es que el nombre de Cristo se ha dado a conocer. ¿Qué dijo Jesús a Ananías? Instrumento útil es este, que le he llamado para que lleve mi nombre. ¿Y cuál es el fruto? Que lleve mi nombre. Tenemos que dar el Evangelio, tenemos que dar a conocer el Evangelio de Cristo. No podemos callar como iglesia. Y tú y yo somos la iglesia del Señor. Esta es casa de oración, es templo donde que los santos nos reunimos para recibir del Señor, para alimentarnos, para ser ministrados por el Señor, por las vidas que Dios levantó como pastores para que velen por vuestras almas. Pero la pregunta es: ¿nosotros velamos también por las vidas de los pastores?
Siempre necesitamos a los pastores, pero muchas veces oramos por nuestras necesidades, por nuestros problemas, pero no por la vida de los que están adelante. Queremos ser nutridos por el Señor, fortalecidos. Oremos por nuestros pastores. Señor, usa a nuestros pastores que tú has levantado. Dale entendimiento, dale sabiduría, enriquécelo de ti, para que cuando ellos nos transmiten sea tu riqueza, el gloria, que nos sean tu palabra. Señor, guárdalos, sosténlos. Hermano, porque en estos tiempos el enemigo está derribando a los pastores de las cabezas, de los hogares, de las congregaciones, terriblemente. Esta pandemia para algunos ha sido fortaleza, porque nos ha tenido encerrados, que hemos podido entrelazar más los lazos entre padre e hijo, poder estar en oración, en comunión, compartiendo. Pero también esta pandemia para otros ha sido desastre. Divorcios, separaciones, caos. Y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros como iglesia del Señor para con esas familias? Primeramente para con nuestras familias. Si nuestra familia es sana, la iglesia es sana. Amén. Nuestra comunidad es sana. Nuestro país es sano. Comencemos por nosotros mismos nuestra comunión con Dios. Y transmitamos eso a nuestra familia, a la iglesia. Hermanos, yo les digo siempre, donde estamos nosotros en Jicamarca, si Dios permite a usted visitarnos Perú, bienvenido sea. Ahí le digo la vida, nosotros somos, digo, no somos los pastores, el pastor es el Señor. Pero yo digo, entre sus oraciones, si pueden recordarse de nosotros, les agradecemos. Les digo así, oren por nosotros. Porque yo le digo, el pastor no es un ángel, ¿eh? Ni la pastora, yo le digo así. No piense que nosotros somos ángeles, que no nos enfermamos, que no nos enojamos, no, que no comemos. Le digo, no, nosotros comemos, nosotros nos enfermamos, nosotros renegamos, sufrimos lo que ustedes sufren. Somos tal como ustedes y necesitamos su rescate. Si estamos adelante es porque Dios nos puso adelante. Y Él no se equivoca, pero sí necesitamos el respaldo de la iglesia. Orar por la iglesia. Así como los pastores velan por las almas, también la iglesia debe orar por sus pastores. Pedro estaba encarcelado, pero ¿qué hacía la iglesia? Oraba. Y esa oración llegó a Dios, que Dios mandó a sus ángeles para librarlo y sacarlo. Muchas veces quizás nos podamos sentir presos nosotros, sin darnos cuenta. Pero cuando la iglesia ora, las puertas se abren y hay renuevo. Amén. Amén. Hay renuevo y bendición. Como yo le contaba de lo que me habían herido, ¿qué estaba haciendo? Estaba siendo presa, reducida. Y cuando una es reducida no hay fuerza para vivir. Pero ahí el Señor tuvo misericordia, me fortaleció y Él me libró, me sacó de ahí. Y cuánto más si la iglesia se pone en pie, se ponen a orar por los pastores. Amén. Den gracias al Señor que tienen un lugar donde reunirse, donde invocar el nombre de Cristo. Pero así como ustedes fueron llamados, hay muchos más que necesitan oír el Evangelio de Dios. Y que el Evangelio de Cristo les alcance y sean salvos. Pero ¿quién irá? ¿Quién predicará? ¿Quién nos anunciará? Si no eres tú. Amén. Si no eres tú. ¿Quién ganará un joven si no es otro joven? ¿Quién ganará una familia si no es tu familia? Hay mucho que hacer. Los tiempos son malos, los tiempos se cortan, pero Dios nos está dando una oportunidad de ser luz de este mundo, de alumbrar y de dar a conocer el Evangelio. Pero ya sabemos que para dar a conocer el Evangelio, Cristo tiene que morar en nuestra vida.
palabras. Amén. La palabra de Dios tiene que establecerse en nuestros corazones para que tome lo que es suyo y se dé a conocer. Amén. Amén. Y para culminar, Hechos 17, 28. Hermano, es un privilegio. Tú y yo hemos sido llamados por el Señor. Demos gracias al Señor por la vida que Él nos ha dado. Hechos 17, 28. ¿Amén? La palabra de Dios dice así: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vosotros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Porque en Él vivimos. Sabemos ya que es Él, ¿no? Es dentro. Fuera de mí, nada podéis hacer. Si Él es vida, yo me alejo, estoy muerta. Si Él es luz, yo me alejo, oscuridad. Por eso dice la palabra, porque en Él vivimos, dentro de Él vivimos. Amén. Amén. Porque en Él vivimos y nos movemos por Él. No es porque yo quiera. Si nos movemos es por Él. Y si nos movemos porque tenemos vida. Amén. Hablábamos del muerto. ¿El muerto se puede mover? Pero nosotros sí. Pero en Él. Por Él nos movemos y somos. ¿Qué somos? Al final, linaje de Él. Escogidos por Él. Hermanos, dependemos del Señor. Tu vida ya no es tu vida. Tu vida le pertenece a Él. Mi vida ya no me pertenece a mí. Mi vida le pertenece a Él. Y Él nos dice, por Él vivimos y por Él nos movemos. Porque linaje suyo somos. Amén. Amén. Linaje suyo somos. Nuestra vida ya no es nuestra, sino de Él. Y poder decirle al Señor, enséñame a vivir para ti. Vive mi corazón. Reina en mi vida. Mora, guíame en lo que tenga que hacer. Tú y yo tenemos muchos planes, que es bueno hacer planes, pero entregarlo eso al Señor. Señor, esto es lo que yo he trazado, pero tú tienes la última palabra. Quiero aprender a vivir para ti. Quiero aprender a moverme bajo tu voluntad y no la mía. Amén. Amén. Nos ponemos de pie para poder agradecer al Señor, por favor. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque tú nos llamaste, tú nos escogiste. Gracias, Señor, por la vida que nos has dado en Cristo. Gracias, Señor, porque tú nos llamaste a tener una comunión íntima contigo. Tú quieres morar en nuestras vidas, reinar en nuestras vidas. Gobierna tú nuestras vidas, Señor. Limpia todo lo que tengas que limpiar, saca todo lo que tengas que sacar, Señor. Purifícanos, Señor, y haznos instrumento útil en tus manos. Oh Dios amado, enséñanos a ser guiados por el Espíritu. Enséñanos a movernos por el Espíritu, Señor, para la gloria de tu nombre. Oh Señor, abre nuestros ojos del entendimiento para entender tu palabra y hacer tu voluntad, Señor, cada día. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido, Señor, el estar delante de ti, Señor. Prestos a oír tu evangelio, prestos a oír tu palabra, porque tu palabra es vida, Señor, y vivifica nuestro ser, Señor. Gracias te damos solo a ti, amado Dios. Gracias, mi Jesús, en tu nombre. Aleluya. Amén. Gracias, Padre. Bueno, qué belleza. Hay poco para agregar a este mensaje que Dios nos ha permitido hoy recibir. Y
seguramente que a todos el Señor nos ha hablado el corazón y que estamos pasando por dificultades diferentes, cada uno de nosotros. Pero tenemos alguien que nos guía a toda verdad, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Él nos conduce a toda verdad. Así que no depende de nosotros poder alcanzar esta victoria. No depende de nosotros. Depende del Espíritu Santo que nos guíe. Verdaderamente sabemos que tenemos un Dios que es grande y poderoso, ¿verdad? Un Dios todopoderoso, Jehová Dios de todos los ejércitos, por encima de toda autoridad. Y quiero decir con mucho temor estas palabras y que presten atención para que queden en sus corazones. Dios nos necesita. Él nos necesita. No cambia su autoridad, no pierde poder. Él sigue siendo Dios. Él tiene el control, pero Él nos necesita. Y hoy quedó más que claro que Él necesita que nosotros permitamos que ese Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. No sos vos el que te tenés que manifestar. Es el Espíritu Santo el que tiene que tomar el lugar en tu vida. Amén. Dios los bendiga mucho. Quiero compartirles un párrafo de las Escrituras que está en Lucas capítulo 6, párrafo 46. Lucas 6, 46. Nada más. No quiero distraernos más. En una conversación el otro día con mi hermano, el pastor Roberto, sentados ahí, estuvimos charlando, hora y pico, ¿verdad, Roberto? Y concluimos una cosa. Cuando terminamos de hablar, nos miramos a los ojos y dijimos, tenemos que adorar más. Así que entienda que todo lo demás es alternativo. Que si no adoramos a este Dios verdaderamente con todo nuestro corazón, las cosas van a ser cada día peor. El párrafo que les quiero compartir es el 46, en donde dice el Señor y hace una pregunta a nosotros. Y quisiera que usted le pueda responder al Señor, no a mí. No me responda a mí, no me tiene que dar cuentas a mí. Nosotros vemos frutos como hijos de Dios, vamos a los frutos, no a la conclusión de lo que nos pasa, sino a los frutos. Pero el Señor hace una pregunta. Él libera esta pregunta hoy para nosotros. Y dice, ¿por qué me llamás Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. Después usted sigue unos párrafos más hasta el 49 y va a tener una respuesta muy nutritiva, muy bonita, muy preciosa, porque así es como el Señor nos trata con amor, con belleza, con cuidados, pero no deja de decirnos las cosas, no deja de llamarnos la atención, porque ¿qué padre que ama a su hijo no lo corrige? ¿Cuántos amamos al Señor? ¿Cuántos decimos, tú eres mi Señor? Amén. La pregunta es, ¿por qué no hacemos lo que Él nos dice? ¿Por qué seguimos viviendo como estamos? Desenfrenados, desenfocados, atentos a las necesidades propias, familiares, de hijos, de padres, de madres, económicas, atentos a las necesidades. Yo quiero que hoy sumes una necesidad más a esa lista. Cada uno de nosotros sabrá dónde poner esta necesidad, en qué lugar de la lista de necesidades. Pero te digo una cosa, Dios te necesita. Te necesita. Pensá cuando un hijo te llama, cuando un ser querido te llama, cuando el trabajo te llama, cuando cuentan con vos, ¿cómo reaccionás? Y poner al Señor en esta conclusión, Él nos necesita. Amén. Alabemos al Señor y después vamos a recibir la bendición de las ofrendas para ir ya cerrando este culto. Amén.
yo te doy, oh alfarero. Gracias. Quédate con nosotros. Aunque no entendamos, amado Dios, aunque sean difíciles los tiempos, Señor, habita en nuestra casa, Señor. Que podamos, Señor, llevarte a todos lados, Señor, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, en el trabajo, en la sociedad, cuando nos movemos, cuando salimos de nuestra casa, cuando volvemos, cuando regresamos, que en todo tiempo, Señor, tu palabra, Señor, esté en nuestra boca, Señor. Pon tu palabra en la boca de tus hijos, Señor, para que ellos hablen, Padre, en cada uno de los que estamos aquí, en cada mujer, Señor, en cada hija, en cada hijo, Señor. Pon tu palabra para que tengan victoria, Señor, para que sus familias sean restauradas, sean sanadas las relaciones, Señor. Padre, para que haya paz, Señor, para que podamos vivir quieta y reposadamente, Señor, sabiendo, Padre, que tú estás peleando, Señor, como poderoso gigante, así como tú eres, Señor, en nuestra vida, Señor. Gracias, Jesús. Enséñanos, Señor, a tomar nuestra cruz, Señor, a negarnos a nosotros mismos, aunque no nos gusta, Señor, muchas veces, y a seguirte, Señor. La invitación es para cualquiera que quiera venir en pos de mí. Tome sus problemas, sus cargas, su cruz, sus dificultades, dice el Señor Jesús, y síganme. Niéguense a sí mismos y síganme. Niéguense ustedes. Yo les voy a dar la victoria. Yo voy a saldar las deudas. Yo voy a resolver los problemas. Yo voy a arreglar las relaciones, los matrimonios, la familia, los hijos. Yo estoy dispuesto desde el día que comprometiste tu corazón con mis asuntos, con mis obras. Yo solté la bendición, dice allí en el libro de Daniel, la palabra de Dios. Bendito eres tú, Señor. Gracias. Gracias por este día, por bendecirnos con la pastora Ruth, Señor. Bendice su esposo, bendice su vida, su familia, sus hijos. Bendice el ministerio, Señor, la palabra, el mensaje que ellos den. Señor, y gracias porque tú nos estás mostrando cada momento qué hacer cuando nos ponemos, Señor, a representarte a ti, a llevar tu palabra adelante, a mostrar la imagen de un Dios lleno de amor, lleno de pasión por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Pastor Roberto nos bendice con las ofrendas.